Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según la hora en que nos estén escuchando. Somos Luis Paul Y Luis Manuel. y esto es La Casa de los Luises, Luis y Luis, un podcast de opiniones, anécdotas y cosas que tal vez no deberíamos decir en un principio. ¿Qué tal, Luis Manuel? El día de hoy tenemos un excelente tema, un gran favorito que nos han estado pidiendo por nuestros 3 escuchas. Los amamos, en serio, no saben cuánto. Sí, así es muy cierto, los amamos a todos. El cine mexicano. ¿Okay? Perfecto, excelente tema. Hace rato que tengo ganas de hablar de esto. Muy bien, pues vamos a darle una pequeña repasada. Antes que nada, pues la definición, ¿no? O sea, el cine mexicano, pues se refiere al conjunto de producción fílmica que se realiza en México o en el extranjero por un equipo de profesionales y presupuesto, esto es muy importante, de origen mexicano. Lo cual quiere decir que no necesariamente el director, el productor o incluso los actores principales tienen que ser mexicanos para que sea considerado cine mexicano. Entonces, partiendo de este ejemplo, ¿consideras a Roma una producción mexicana por actores y por director? A pesar de que el dinero venga completamente de Estados Unidos. Así es. En realidad sí, porque aunque, pues, vamos a decir, uno de lo ideal sería que pues la totalidad fuera mexicana. Aquí, pues la gran mayoría de las cosas, pues sí lo son, ¿no? Lo importante es que la dirección y la producción y los actores sí son mexicanos. Sí, aunque, pero pues, ya en el mundo globalizado actual en el que estamos es cada vez más común escuchar producción de tal país con tal país o producción hecha por tal país con dinero, con actores de tal otro país. Entonces, creo que deberíamos tomarlo entonces como tomamos la nacionalidad. Mira, mientras uno de mis papás sean mexicanos, soy mexicano y ya. Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? Okay. Bien, vamos a hablar de los inicios. ¿Qué podemos comentar de los inicios? Los inicios del cine mexicano son muy particulares. Para empezar, una de las cosas buenas que hizo el Porfiriato fue... Solo una. Solo una. No vamos a meternos en ese hoyo de fuego y hormigas todavía. Pronto. Una de las cosas que hizo el Porfiriato fue pues permitir el acceso al cine en el continente americano. Tu padrino, Tomás, hijo de perro Edison, mal parido, pues tenía muchos problemas con los hermanos Lumière y él de hecho retrasó la entrada del cinematógrafo a territorio de Estados Unidos por mucho tiempo. Fue otro caso en el que él quería hacerlo, pero no le salía y era el miente hasta que lo logres. Sí, básicamente, el estilo Edison. Pero bueno, como habrán notado, pues no somos muy fans de ese ladrón de bombillos, pero bueno. Lo que sí... Y fonógrafos. Y fonógrafos, y muchas otras cosas. Bueno, ya, ahora sí. Lo que sí es que, pues, por su gusto por lo francés, Díaz le dio luz verde de inmediato al cinematógrafo, y de hecho, ¿cómo se llama? Durante todo su periodo, fue utilizado principalmente como método propagandístico, pero tú me comentabas también que se puede considerar que los primeros documentales y algunas de las primeras obras de ficción también son, pues, de esta época. Sí, Porfirio Díaz no solo gustaba de documentarse a sí mismo, como dices, con propósitos completamente propagandísticos, sino que fue de ahí donde salieron los inicios del documentarismo en este país, con pequeños rodajes como un paseo por Chapultepec o cuestiones completamente de ficción como riña de 2 hombres en el Zócalo o duelo a pistola en el bosque de Chapultepec, que, para los de esa época debió haber sido algo bastante impresionante y bastante difícil de separar de la realidad de la ficción, ¿no? De qué estaban viendo. Sí, claro, o sea, similar a como pasó con el público que vio por primera vez el tren llegando. Sí, de los Lumière, y pues quizá un poquito más, ¿no?
De hecho, es muy famoso que algo que sobrevive aún en nuestros días es la entrevista, o más bien el encuentro que tuvieron Porfirio Díaz y el presidente americano William Taft, tanto del lado de Estados Unidos como de nuestro lado nacional. Y pues creo que Pero no fue el único, ¿verdad? También hay otro, o ese no fue grabado. Tú dices la legendaria entrevista con ¿cómo se llama? El reportero canadiense Crumble, no me acuerdo el nombre. Creo que esa no fue grabada, o al menos no tengo constancia. Pero aquí lo importante es que tanto Díaz como Taft pues protagonizan lo que podría ser el primer encuentro bilateral filmado en territorio americano y probablemente del mundo. Sí, pues es algo de lo que siempre se ha beneficiado este país. Probablemente también nos pase con la vacuna del coronavirus. En nuestra cercanía a Estados Unidos hace que nos lleguen antes ciertas cosas que al resto del planeta. Sí, solo tenemos que pagar con intereses y petróleo. No vamos a hablar de cosas tristes hoy. Okay. Tal vez más adelante, pero siempre relacionado al cine. Sí. Por cierto, si escuchan pues algo diferente en nuestras voces el día de hoy, aparte del llanto contenido por este tema, es que nos encontramos pues cada quien en su casa cumpliendo las medidas de la sana distancia. ¿Ok? Pues hay que cuidarnos, ¿verdad? Sí, ya se puso fea esta cosa, así que vamos a ver cómo van los siguientes 15 días para ver si en un lapso de 2 semanas más, 3 semanas más, ya podemos hacerlo de nuevo de forma personal. Bueno, en el interim les puedo decir que desgraciadamente muchísimo, si no es que el 99% del material de aquella época se ha perdido primero por la falta de cuidados, ¿no? Recordemos que las películas antiguamente eran increíblemente inflamables, increíblemente frágiles y pues también... ¿Qué inflamable significa flamable? ¿Pero qué país? Pues también mucho del material se perdió durante los diversos cambios que hubo durante ese turbulento momento que llamamos Revolución Mexicana. Cosas que no le convenían a los siguientes en el poder, pues fueron destruidas. Pues el amigo de todos, el cerdo Victoriano Huerta, crea la primera ley de censura en México. Esta, de hecho, no cambió mucho por muchísimo tiempo. O sea, la base se siguió manteniendo por los 30, los 40, los 50, creo que hasta los 80 fue cuando empezamos a decir, oye, ya es mucha con esto. Aunque la idea original era de Madero, solo que pues pasó la decena trágica y bueno, ok. Pasamos a la parte favorita de todos los que nos escuchan, el cine de oro, el Golden Age of the Mexican Cinema. Sí, antes de lo que fue conocido como el cine de oro nacional, pues sí, existía, había sus producciones, pero no fue hasta que llegamos a la Segunda Guerra Mundial que hubo un declive en la producción de cine norteamericano, que ante la necesidad de, nosotros éramos un país que no estaba en guerra, o que permanecimos neutrales durante gran parte de ella, pues sí seguía ese cierto cosquilleo por consumir algo. Antes de esto sí había cine nacional, pero la mayoría de lo que se consumía en este país era cine norteamericano, que nunca tuvo ningún problema para entrar a las salas de este país. Siempre fue muy bien visto, como sigue pasando actualmente. Y fue cuando inició en los años 40 el estallido del cine nacional. El cine, comenzando obviamente con el cine de rancheros, el cine que exaltaba al macho mexicano. Tienes también a los comediantes que pasaron de ser estrellas de carpa a estrellas de cine, como puede ser... Cantinflas, como puede ser Tintán, como puede ser Palillo, como puede ser Resortes, el gran Resortes. Bueno, respecto a la época de oro, también hay otra cosa. Precisamente, algo que tuvieron en común muchos estudios americanos, Disney, quizá el mayor ejemplo, es que durante el periodo de la preguerra,
pues se necesitaba atraer o unificar a América Latina para que ésta no pensara en ayudar al eje. Y una manera excelente de hacer esto es la propaganda. La propaganda a través de las películas es algo que al menos en este momento fue ya sabes. Y ¿Estás hablando de The Rise of a Nation de 1900? ¿Qué? Yo estaba hablando más de Los Tres Caballeros, pero bueno. El caso es, ¿cómo se llama? Pues la inversión llegó y pues empezamos a copiar el cine americano desde los 30. De hecho, allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, es del 36, y en ese mismo año surge la que es considerada la mejor película mexicana, según el ranking de las 100 mejores películas mexicanas de todos los tiempos, es Vámonos con Pancho Villa, que de hecho a mí me encanta. No sé, puedo debatir ese puesto número 1, pero más adelante. Sí, yo sé por qué, pero realmente es una excelente producción, y de hecho, la razón quizá por la que yo la considero la número 1 es porque fue la primera película mexicana en presentar un esquema transgresor. Pancho Villa no es el héroe idealizado que más adelante la propaganda de la SEP nos obligaría a creer. Es un llanero, es un ladrón, es un mercenario, como prácticamente todos los revolucionarios. Retrata de forma más fiel y desmitifica la imagen del caudillo. No solo del caudillo, sino que nos lo hace desde el punto de vista del soldado de a pie. El protagonista empieza como la mayoría, idolatrando a Pancho Villa, porque es como él, es un hombre del campo que se rebela contra el malvado gobierno. Pero cuando entra en sus filas puede ver todas las cosas que suceden en un campo de batalla. O sea, no es nada más, pues somos los buenos, ¿no? Para sobrevivir hay que saquear. Es como que preguntas, ¿realmente somos los buenos? Sí, algo así. Y pues la película tiene 2 finales. El final real fue escondido por muchos años, pero en sí cualquiera de los 2 que elijas son muy, muy buenos. ¿Puedes considerar que es pionera también en eso? Haciendo múltiples finales, uno para complacer al público y otro para satisfacer la necesidad artística del director. Así es. Luego pues llegan la romantización de la pobreza, fue algo muy común en el cine de oro de México, sí, puedes definitivamente ver Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro, la trilogía de películas que el pobre es pobre pero bueno, honrado y noble de corazón, y ser rico es algo malo porque generalmente vas a ser una persona fría o déspota o sin interés en el prójimo. Y pues no es tan sencillo, ¿verdad? Pero bueno. No, y fue por esas épocas donde se empezaron a contar también la otra cara de la moneda, con la que yo considero es la mejor película del cine nacional. Espera, ya sé cuál dices. Déjame mencionar antes, algo importante antes de llegar a eso. Llama, dentro de este mismo camino de romantización, ya no solo de la pobreza, sino de la ruralidad, están los 3 García, los 3 Huastecos, 2 tipos de cuidado, el rey del barrio, y pues los trabajos del Indio Fernández, de Emilio el Indio Fernández. Aquí pues tenemos mucho, eso se repitió muchísimo durante toda esta época, durante casi 30 años, pues la idea de que el hombre de a pie puede superar las cosas solo con voluntad, y si canta bien, mejor aún, pero pues no necesariamente eso. Ahora sí. Ahora, tengo una duda respecto a eso. ¿Consideras que Pedro Infante hubiera sido lo grande que fue él solo como figura única? Porque en esas películas que me mencionas siempre estuvo acompañado de otro grandísimo actor, como por ejemplo Jorge Negrete. Creo yo que sí sería una gran figura, pero no tendría el nivel que llegó a tener con las figuras tan grandes con las que estuvo. Estamos hablando de que pues lo mismo, o sea, Jorge Negrete es grandísimo por sí solo, pero júntalo con Pedro Infante en el mejor momento, en su prime de ambos. Sí. Y eso es algo por lo que debemos estar
realmente agradecidos. Muchos sueñan con ver a los grandes exponentes de su cine en su prime y muchas veces ni siquiera alcanzaron a hacer cine en las mismas épocas. Eh, y nosotros subimos a Pedro Infante y a Jorge Negrete en su top en la misma época. O sea, Y en el duelo de coplas más grande que este país sí. haya visto jamás. Pero ¿Esa bueno, qué película fue? eso fue en Dos tipos de cuidado. Dos tipos de cuidado. Sí. Luego, pues llegamos entonces al final del cine de oro, es cuando inicia el movimiento, vamos a decir, vanguardista. No, pero te estás saltando la que para mí es la mejor película que sigue entrando en el cine de oro. Y retomamos el tema con el que iniciamos, sobre qué tan mexicana es una película que tiene elementos extranjeros. Aquí estamos hablando del trabajo de Buñuel, un español que escapó de la guerra civil en su país y llegó a México a hacer cine. Y creó la que es para mí la mejor película mexicana, la película que es la otra cara de la moneda a nosotros los pobres. Se suele, no sé si recuerdas cómo inicia y cómo termina Nosotros los pobres, con dos niños pobres revisando un álbum de fotos o un libro, no recuerdo bien. El caso es que ese es el inicio y el cierre de la película. Bueno, Luis Buñuel se fue más allá. Luis Buñuel no retrata la pobreza en Los Olvidados, en esta grandiosa película, de forma romántica. La retrata de forma cruda. La retrata no desde los ojos de Pedro Infante y su familia y demás, en las películas, en la trilogía de Pepe el Toro, sino desde los ojos de esos dos niños, que una vez que cierran ese libro, tienen que enfrentarse a su día a día, al hambre, a las penurias, a la falta de oportunidades. No sé, creo que fue un innovador en su época en este tipo de cine y creo que es el trabajo que tiene hecho en esa película visualmente es impresionante. No sé si recuerdas la escena del sueño, de la epifanía. Prefiero no. Muchos traumas. La verdad, la primera vez que vi esa película yo tenía 6 años. Creo que fue la primera vez que una película me rompió. También culpa de mis papás. Me dejan ver sí, qué demonios hace un niño de 6 años viendo Los Olvidados, ¿verdad? Pero bueno, el caso, antes de continuar, ¿cómo se llama? Quiero decirte que esta película es una de las únicas 3 producciones fílmicas consideradas por la... me parece como, que es... Sí, como patrimonio intangible. No, como patrimonio cultural de la humanidad. Sí, y es de las pocas películas que están me parece que es en el Museo de Nueva York. No recuerdo exactamente, pero sí, estuve revisando. A mí me sonó raro porque solo hay 3 películas. 3 películas. Una de ellas es El Mago de Oz, otra es Los Olvidados, y no recuerdo cuál es la tercera. Son las únicas películas consideradas patrimonio de la humanidad. Bueno, ahí tienes el caso del Mago de Oz. Supongo que por el trabajo titánico que hicieron para volverlo cine a color. Pero bueno, regresando aquí, yo te iba a decir que precisamente cuando hablaba del punto final del cine de oro y de la vanguardia, es cuando entraban tanto Luis Buñuel como Roberto Galvadón, que es el director de Macario. Creo que sí la conoces, ¿verdad? Sí. O sea, es una adaptación bastante libre del cuento clásico de Mi Padrino el Diablo, pero la fotografía, la actuación, el guión, todo es precioso, es bellísimo. O sea, tal vez quizá no al nivel de Buñuel con Simón del Desierto, con El Ángel Exterminador, pero no le piden nada a nadie, Galvadón, con su trabajo, la verdad. Y de hecho en esta película tenemos a una leyenda, auténtica leyenda viviente, don Ignacio López Tarso. El grande. 95 años de edad el señor. Toda
una leyenda de nuestro cine y televisión. Quizá más grande que, quizá más grande que, pues, ¿Que los Beatles? sí, más grande que los Beatles, sí, pero más grande que el Tata. Así es. No, el Tata en sus últimos años como que empezó a patinarle un poco. Ya no puedo culparlo, pero ¿Recuerdas ese comercial con la voz de Benito Bodoque pidiéndote que votaras por Morena? no lo hago. No lo haces pues un recuerdo que tienes bloqueado, te lo buscaré y te lo pondré después. No olvidar, no olvidar. Eso no suena de otra cosa. Terminando con el cine de oro, ¿quieres comentar algo más? ¿Algo más sobre...? O sea, nos dejamos en el tintero obviamente a mucha gente. Está María Félix, Dolores Sí, del Río. de hecho, hablando de María Félix y Dolores del Río, ¿qué me dices de las grandes divas de nuestro cine? Pues creo que con ellas comienza precisamente un pequeño cambio en el cine. Qué bueno que lo dices. Sabes, yo considero que muchos de los problemas con respecto al machismo en México comienzan con el cine de oro. ¿Por qué? Porque el cine de oro, en la gran mayoría de las películas, giran en todo. No creo que comience con, pero ayuda a perpetrarlo. Bueno, tienes razón, me retracto, no necesariamente comienza, tienes razón. Pero sí es una propaganda muy grande de continuar viendo a las mujeres como, pues, sirvientas, vamos a decirlo así, porque eso es lo que eran, del hombre. Ajá. Su vida gira en torno ya sea al padre o al esposo o a los hijos. O sea, los grandes protagonistas siempre eran los que buscaban el amor, vamos a decirlo así, pero era de siempre desde la perspectiva masculina. O sea, en la película salía Jorge Negrete, íbamos a hablar de Jorge Negrete, no de sus compañeras. Y al final, por ejemplo, en el caso de doña Sara García, en Los Tres García, es una figura prominente en un matriarcado. Es cierto, sigue siendo un matriarcado con tintes terriblemente machistas. A fin de cuentas, la historia gira con sus nietos, pero es una de las primeras figuras fuertes femeninas de nuestro cine, creo yo. Creo que es muy poco realmente, porque pues sigue siendo, es un matriarcado, pero es un matriarcado machista. Es ¿cómo se llama? Algo que más adelante veríamos en su peor momento con el cine de ficheras, pero pues ya llegaremos a eso. Sí, entre el Inter y hablando justamente de esto, ¿qué me dices, por ejemplo, de Siempre volviendo a los olvidados, de la madre de Pedro en Los Olvidados? ¿No te parece tampoco una figura fuerte? Trágica quizá. Perdón, trágica. El quizá ignora. No, ahí no hay un quizá que valga. Sí, pero es ella la que tiene la rienda completa y total en la familia. Es ella la misma que reniega de su hijo, dejando un poco de lado la situación de que tanto han mostrado de desvivirse por el hijo en el cine nacional. Eso es muy importante, porque por mucho tiempo se ha marcado que si una madre no se desvive por sus hijos, es una mala madre. Es una mala, no más aún, es una mala persona. Sí, ya no puedes hablar de individualidad, ya eres solamente no sé cómo decirlo, el campo de protección del hijo, ya no eres un individuo. Sí, y en esa película tienes que realmente Pedro no es un hijo modelo realmente, o sea, tiene todo para haber sido, para ser rechazado por su madre, o sea, que tiene sus propios problemas, que tiene sus propias necesidades, como podemos ver en la escena con el Jaibo, de Torare. Sí. No hablaremos de esa palabra, pero bueno. Ok. Sí. Bueno, no, perdón, continúa. Sí, y justamente entre ese inter que se da del cine de oro,
con las grandes divas, los grandes charros, los grandes cómicos de carpa, los grandes primeros actores que hubo en este país. Tenemos una de tus partes favoritas del cine nacional, el cine de luchadores. No. Termina el cine de oro y comienza el periodo kitsch de la cinematografía mexicana. Comienza el surrealismo, el estridentismo, podemos hablar incluso de realismo mágico. Bueno, eso es lo que pensaban en el extranjero, porque aquí eran películas de luchadores. ¿Podrías considerarlo nuestra versión populachera del cine de superhéroes que hay actualmente? Sí, definitivamente, 100%. O sea, nuestro cine heroico es de luchadores cuando el cine americano es de superhéroes. O sea, los héroes del México eterno, este México que solo vive en nuestra conciencia, en nuestro inconsciente, siempre serán los enmascarados del cuadrilátero. Y el más grande de ellos, el poderoso Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como el enmascarado de plata, como el santo, porque santo es el Señor, pues iniciaría en el género con pues luchando con vampiras, marcianos, gángsters, y después el dios viviente Alejandro Muñoz Moreno, alias Blue Demon, también aparecería con ese tipo de aventuras sobrenaturales, aunque lo más curioso es que pues sus películas que lo consagrarían serían las películas de detectives. Es muy extraño ver eso, ¿no? Ver a Blue Demon pues ayudando a la DEA, al FBI, contra narcotraficantes internacionales en la mañana, en la tarde pues dando luchas, un espectáculo de lucha, y en la noche pues departiendo con mujeres de exótica procedencia con un buen vino, ¿no? Uh-huh. También cabe destacar que muchos de los héroes que se volvieron después, como el Rayo de Jalisco, como Huracán Ramírez. Uh-huh. ¿Es el Huracán Ramírez o Ciclón Ramírez? No, es el Huracán Ramírez. Ah, sí, porque él fue el creador de la gloriosa Hurracarrana, que de ahí viene el nombre casualmente. Bueno, todos ellos partieron primero como figuras de la pantalla, pero fue tanto el boom que tuvieron uh-huh. que los personajes terminaron trascendiendo a los cuadriláteros. Sí. En el caso de Rayo de Jalisco, pues el señor que interpretó en el cine, que no era propiamente Rayo de Jalisco, lo que se hizo fue vender el concepto después. Ni siquiera es de Jalisco, el señor es creo que de la Merced de la Ciudad de México. Te voy a pedir que dejes de mentirle a nuestro auditorio, que dejes de levantarle falsos al Rayo. No, la gente tiene que saber la verdad. Esto no minimiza para nada el grandioso trabajo hecho por el señor. El cine de luchadores se puede dividir en dos épocas, ¿no? Lo mismo, el cine de oro y su decadencia. Durante el cine de oro surge la que ahora creo que podríamos decir que sí es la verdadera mejor película de México, que es Las momias de Guanajuato, más conocida como Santo contra las momias de Guanajuato. Es Santo y Blue Demon. ¿No? Y donde se reúnen pues el Santo, Blue, Mil Máscaras, y a que no sabías que en el papel de Satanás estaba el hombre que eventualmente debutaría como Tinieblas. No, eso no lo sabía. Ese es un dato completamente nuevo para mí. Uh-huh. Estamos hablando entonces de que 4 de las más grandes leyendas de todos los tiempos se reunieron en una producción cinematográfica, donde utilizando su conocimiento ancestral de lucha y artilugios de última generación, vencen al mal. ¿Puedes considerar que esto está a la par del cine de James Bond, por ejemplo? En cierto modo, sí.
Digo, no lo podemos considerar con el cine de James Bond moderno. No, Vamos a hablar. no. Hablando del clásico, hablando del cine de James Bond, donde el gadget era lo imperante era ver con qué nuevos trucos iba a salir James Bond. Este, pues más o menos, no tanto de la época de Sean Connery, sino más bien de el Bond que le sigue, que es el Bond que aparece en El hombre de la pistola de oro. De hecho, no recuerdo el nombre del actor. El actor es mi James Bond favorito, es Roger Moore. Y de hecho el villano es ¿cómo se llama? Francisco Scaramanga, interpretado por el hombre que años más tarde sería conocido como Saruman el Blanco, Christopher Lee. Bueno, en la época de Roger Moore, sí podemos hablar de que sería un poco campy, ¿no? El equivalente a las series de Batman de Adam West. Ok. Y ahí sí podríamos hablar de que se parece un poco al cine de superhéroes, perdón, de superhéroes. Bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, cada quien dentro de su cultura y su propia identidad nacional. Entonces, ahí sí podríamos hablar de que hay como que una cierta parecidad, pero no diría eso con otros. Paridad. Gracias por inventar palabras. Ahora, ya hablando con los cosas como Golden Knight, como Tomorrow Never Die, como ¿cuál fue el Bond que tenemos ahorita? El de Skyfall, ¿cómo se llama? Daniel Craig. Bueno, pues ya no, ¿verdad? Pero quizás si este cine no hubiera decaído, tal vez, tengo la esperanza de que tal vez... Que ahorita tendrías al Místico haciendo cine de ficción. Sí. Tendríamos al Místico en el equivalente de Rápidos y Furiosos mexicano, ¿no? Pero, bueno, te puedes soñar uno. Después de esto, ahora sí, hablando ya de la decadencia de los héroes, ¿cómo se llama? Llegan los 60s y 70s, principalmente los 70s y 80s, y la calidad de las películas de luchadores disminuye y los guiones se vuelven cada vez más fantásticos. Fantásticos es la palabra. O sea, llegan a haber crossovers impensables que incluyen a Capulina, que incluyen a Chabelo, y pues la trama ya incluye también, pues luchar contra, ya no tanto contra las vampiras o contra las mujeres lobo, sino contra los enanitos de la dimensión X, donde pues los héroes no solamente son luchadores, sino también son físicos cuánticos que saben abrir dimensiones para enviarlos de vuelta a estas horribles criaturas. Que sigue sin distar del cine de superhéroes, donde ¿cuántos de cuántos superhéroes tienen doctorado y cuántos de cuántos villanos tienen doctorado? Estoy entendiendo que lo que tratas de decirme es que estudiar nos vuelve malos. ¿Es tu pretexto para no hacerlo, Mecha? ¿No me metas en esto? Al contrario, creo que debería de conseguirme un PhD para poder ser más malo. Ya los villanos de Batman, la gran mayoría son doctores. Al mínimo tiene una maestría. Eso habla muy bien del sistema educativo de Gotham. Pero muy mal de su sistema. Mal de su sistema legal. Bueno, pero no estamos desviando a través del tema. Como siempre. Ahora, bueno, terminamos con el cine de luchadores. El cine de luchadores oficialmente muere en los 80s. No. Tengo que corregirte esto. En los 90s siguió habiendo, pero todavía de menor calidad que la que mencionas. Recuerdo una película donde estaban Octagón, Atlantis y Máscara Sagrada, y lo mismo, eran ellos contra los gángsters. Espera, ¿esa no es de los 80s? No, eso es de los 90s. Octagón comenzó a luchar en 1991, 92, algo así. Sí recuerdo eso. Pero no, pues yo recuerdo, bueno. No, esa fue por ahí del 94 a lo mucho. Fue durante el boom de ellos como luchadores, estos tres como luchadores, sí, que pues aprovecharon.
Tienes razón. Es Octagón y Atlantis, y Octagón y Atlantis, la revancha, Ajá. son más recientes de lo que yo recordaba. Qué bueno, me da mucho gusto entonces estar equivocado en esta cuestión. A mí me da mucho asco tener la razón en esta cuestión. De hecho, bueno, creo que la última película protagonizada por un luchador que llegué a escuchar fue una sobre que se llamó El Fantasma. Creo que hacía una referencia muy burda hacia el fantasma que camina, el personaje americano. Uh-huh. Y pues el luchador igual tenía una máscara de color morado, unos pantalones morados y una capa plateada. Ah, Y los sí, eso se dio mucho en alguna época en el cine, no en el cine, en la lucha libre nacional. De hecho, uno de los grandes exponentes es el Solitario. uh-huh. Y es una de las máscaras más representativas del folclore nacional también. Bueno, para máscaras representativas del folclore nacional, no hay ninguna como la de Mil Máscaras, que no es una, sino Son, mil. sí. Bueno, no, ya en serio, hablando completamente en serio, ninguna máscara jamás va a ser tan representativa como la máscara de plata y la máscara azul de los más grandes de todos. Sí, eso creo que. Al acabar este cine, pues nuestra producción nacional estaba muy golpeada, inician todo lo que me habías comentado. Uh-huh. Sí. Antes de continuar cronológicamente, durante este periodo, lo que son los 50, aparece un personaje muy particular que en el 57 saca una película que no solo ofendió a Jorge Negrete, sino que hizo que el Indio Fernández sacara su pistola y amenazara con matar al director, tanto así que Robert Polanski tuvo que intervenir para que no hubiera una tragedia. Caray, estoy perdido. A ver, ¿de qué me hablas? De Fando y Lis de Jodorowsky. Ay, Dios mío. Ya vamos a empezar con Jodorowsky. Por temporalidad, tenemos que hablar de tu ídolo y padre. Tiene películas que me gustan, tiene su trabajo en los cómics es muy bueno, pero el hecho de que sea un curandero holístico, como que me termina pateando un poco, no sé. Hace poco, en una librería local, llegué a ver una recopilación de sus fábulas pánicas. Ajá. Y me gustaron mucho, la verdad. Su trabajo también dentro de los literarios es muy interesante. No, pero es que el trabajo de Jodorowsky es maravilloso cuando lo es. Cuando es terrible, es terrible. Honestamente, yo no soy gran fan, por ejemplo, del Topo. Uh-huh. Y tampoco... Ajá, sí. Y tampoco soy fan de su época de cine de introspección. Su cine de mamador, perdón por la palabra, es terriblemente mamador. O sea, no puedo con ese tipo de cine de Jodorowsky. Me supera. Por ejemplo, cine de mamador de Jodorowsky, podemos hablar de su cine de arte, vamos a decirlo así. Su cine de arte con películas, a ver, déjame, doy una checada rápida, que cuentan su propia vida, con él mismo de narrador, rompiendo la cuarta pared constantemente. Y no solo eso, sino metiendo simbolismos que al final terminan siendo terriblemente obvios, como por ejemplo su complejo con su padre, esa relación amor-odio que tenía con él, la relación amor-odio que tenía su propia madre con él, que su madre quería tener una niña, pero al final lo tuvo a él, entonces no. Todo eso retratado en películas y de una forma muy obvia, pero que quiere hacer pasar por muy artística. Ahí es cuando pinto mi raya con Jodorowsky, pero aún así sigo considerando trabajos de él como La Casa de los Metabarones, algo... Oye, sí, hablando del cómic, superior. él trabajó en el Inclán
y En la Casta de los Botabarones, dos de las mejores producciones de cómic latinoeuropeo, vamos a llamarlo así, Sí. por la conflagración de gente que trabajó en eso. A ver, También... Duda, para no salirnos del tema, ¿eso lo hizo durante su estadía en México? Digo, para seguir con la temática mexicana. ¿O ya estaba de vuelta en Chile? Creo que ya estaba de vuelta en Chile, así que tendremos que dejarlo para otro programa. Lo que sí es que, pues, la trilogía de películas que hizo en México, que fueron Fando y Liz, El Topo y La Montaña Sagrada, son necesarias. Esa es la palabra. Son necesarias para el cine. Montaña Sagrada. ¿Perdón? ¿Qué pasó? No te digo. No. No, es que decía que no recordaba que La Montaña Sagrada era de él. Sí, claro, es del 73, es de Jodorowsky. Bueno, el caso es que son las 3 películas que filmó aquí, bueno, que yo recuerdo que filmó aquí, y pues son pues de una importancia crucial para el cine mexicano, ¿no? O sea, podemos decir que la necesidad de películas que volvían a romper el esquema se había perdido, porque lo último que hicimos así fue El Ángel Exterminador, y de nuevo se repite la cosa, que los directores que hacen esto no son mexicanos. La película sí lo es, pero yo creo que es como que esta es una gran constante, no sé si en nuestro cine o lo podemos replicar a cine de otros países también, pero cuando se agarra una temática no se suelta. Sí. Nos prendemos de ella hasta absorberle todo lo que se pueda en todos los aspectos posibles que se puedan, principalmente en el económico, hasta que sale por ahí algún director con alguna idea brillante a la cual, después de hacer algunos trabajos terribles en el sentido artístico, que no es lo que él quiere hacer, es para conseguir su nombre, por fin puede hacer algo diferente, por fin le dan luz verde y le dan el dinero como para poder hacer este trabajo. Nos referimos, de hecho, así es como le pasó a ¿ves? Hoy es el día de Buñuel, lo siento mucho, hoy es el día de Buñuel. Así le pasó a Buñuel con Los Olvidados. Antes tuvo que hacer. Por cierto, también es de él, el Ángel Exterminador. Sí. De hecho, él empezó, la primera película que hizo aquí en México, no es muy recordada, creo que es una comedia barata. Sí. Literal, en el sentido de barata. Creo que el presupuesto no alcanzó ni los $200,000. Sí, es la del Gran Calavera. Fue su primera película en ya que llegó a México después del exilio. Y ya de ahí no paró, creo yo. Pero bueno, estábamos con el cine de luchadores, pasamos a buscar algo nuevo. Sí. O sea, ese es un problema, porque tienes razón, para el cine de oro, los melodramas y las rancheras lo abarrotan completamente. En el cine de luchadores, básicamente, bueno, es entendible hasta cierto punto que lo único que hagan sea o sobrenatural o novela detectivesca, y luego, pero el público se aburre. Claro, tardamos en hacerlo, la prueba está en las 60, 70 películas del Santo, 52 películas del Santo, que están todas en museos en Europa, pero vamos, después de la película 15, como que ya empiezas a cansarte un poco, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, es muy curioso porque en sus primeras películas todavía podemos hablar de que hay una reminiscencia del cine de oro. Ya en las últimas lo ves enamorándose de la tigresa ahí en Serrano. Oye, la señora cuando estaba joven estaba bastante bien. Y también cuando ya no lo estaba, pregúntale al Pato. No vamos a hablar de eso. Luego llega estos oídos equivocados y empiezan las demandas y problemas legales. Muy bien.
Lo que sí es que, ¿cómo se llama? Ya termina el cine de luchadores y pues inicia el periodo que muchos consideran el periodo más oscuro de la cinematografía nacional, pero yo lo considero un periodo divertido, jocoso, Ocoso más que nada. sí, que nos dio muchas cosas importantes. Es el periodo de Bellas de Noche, las ficheras, es ¿no? que El cine de ficheras. sí, como yo suelo decir, de la época de cobre, la edad de cobre del cine nacional, Uh-huh. Que inició justamente con la película Bellas de Noche. Todavía en esa época no era dominado por el Estado, de hecho Bellas de Noche fue financiada de forma pequeña, no fue independiente, pero a partir del éxito de esta película fue que se tomó la decisión, más que nada política, por la hermana de Luis Echeverría, Margarita. Margarita Echeverría, de iniciar, sacar más bien del colectivo las películas de tipo cultural, de tipo intelectual, de tipo mamador, como dije hace un rato, de cine de Ripstein, por ejemplo, que se dio en la época de Portillo, a empezar a sacar cine por sacar cine, a empezar a sacar cine por dejarle algo al Estado que a fin de cuentas era el que las financiaba. Durante la horrible época del Margarato, así se le suele conocer. Creo que la última película antes del Margarato, antes de esta caída, fue la película de Los Caifanes, de Juan Ibáñez. Esta película es del 67. Y recuerdo que la primera vez que la vi, no solo me gustó mucho, sino que podía ver que había un intento de romper con la cotidianidad de la sociedad mexicana de la época. Había un intento de crear algo, tal vez no al nivel de Galvanado, tal vez no al nivel de Buñuel, pero sí, pues generar un cine, no necesariamente de arte, pero sí un cine crítico, un cine pensador. Y ahora que dices lo del Margarato, pues veo cómo no pudo seguir esta línea, cómo no se pudo seguir esta onda. No, está muy... la razón era muy sencilla de por qué no se podía seguir. A fin de cuentas, ¿qué es lo que te vende? El cine sencillo, ese cine que no te haga salir de la sala pensando en lo que acabas de ver, sino que lo ves y es producto del momento. En esta época, obviamente, se objetificó, ¿es la palabra correcta? Bueno, se sexualizó a la mujer a más no poder. Estas películas eran muy conocidas justamente por sus escenas de desnudos. Sí, y claro, eso era lo que vendía. El objetivo, a fin de cuentas, era que el varón mexicano gastara su quincena yendo a ver estas películas que se producían en serie. Prácticamente tenemos la verdulería 1, 2 y 3. Bueno, esas entran ya dentro de lo que es la sexicomedia. Ya no es ¿cómo se llama? Ficheras como tal. No, pero sigue considerándose dentro de las pornodivas nacionales, ¿no? De las encueratrices nacionales, como diría mi abuela. Ya sabes, ¿cómo se llama esta que fue nuestra primera dama? Sasha Montenegro. Sasha Montenegro. Sashita. Ajá, o... De hecho, creo que ella tiene una película que dentro de todo esto todavía mantiene no voy a decir decoro, porque me parece que la palabra no es necesariamente aplicable, no hay ninguna falta del mismo, pero que todavía conserva esta idea de picardía y, ¿cómo se llama? No es tan obvia, ¿no? O sea, estamos hablando estoy hablando de Blancanieves y sus 7 amantes, que de hecho es una de mis películas favoritas de esta época. Y es de hecho, como curiosidad, en esta película al final aparece Cholo. Blancanieves y sus 7. Es en la que se pierden en una isla, ¿verdad? Sí, es donde se pierden en una isla. De hecho, creo que creo que es el más grande crossover que pudo haber en esa época, ¿no? ¿Sí? Con el Caballo Rojas, con Alfonso Sayas, creo que sale Andrés García.
Sí, o sea, fue una mirada de estrellas que se reunieron para adorar a Sasha Montenegro y como no puedo culpar a ni uno solo de ellos. Pero dentro de esta época de sexicomedias también está, creo que Alfonso Sayas es la más grande de todas las estrellas. Muy probablemente. El Día de los Albañiles, Entre Uno Ficheras y dos. La Pulquería, Uno y dos. Los Ficheros, como dices. O sea, estamos hablando Los Machos que Ladran No Muerden. O sea, y después empezaron los títulos más evidentes como El Lechero con Carlos Bonavides. Así es, el señor Huicho Domínguez comenzó con el cine, con la sexicomedia. Pero entonces, ¿dónde marcas el inicio del cine de ficheras o qué tanto deja de ser cine de ficheras con cine de cabaret? Porque también fue otra parte que marcó, por ejemplo, no sé si recuerdas películas de Cantinflas como Sube y Baja. No lo tengo muy presente. No Sube y Baja, en la que es un portero. No es esa, ahí está el detalle. No, eso ya es mucho más para atrás, eso es de su época de oro. Bueno. O sea, recuerdo la de un portero que se va metiendo con todas las inquilinas, pero son malentendidos más que nada, no son tanto. No. Acá no es un portero, perdón, es un handyman, es un encargado de edificio que repara desperfectos y eso. Bueno, el caso es que en esa época se solía dar mucho en el cine, no solo nacional, de hecho fue mucho de Latinoamérica. Hace poco estuve checando algunas películas argentinas, por ejemplo, que siempre tenía que haber esa escena de cabaret, donde hubiera baile, donde hubiera canto, muy a lo cine antiguo norteamericano. Pero que en realidad no era parte de la trama. Ajá, efectivamente, que en realidad nunca fue parte de la trama. De hecho, era visitar un cabaret, propiamente un cabaret, para ver estas escenas. Sí recuerdo ese tipo de cine. De hecho, el Tivoli viene de ahí, de hecho. Yo diría que los 70s, podemos decir que es el cine ficheras, y la sexicomedia como tal es los 80s. Ok. Y durante estos ínteres aparece, si bien alguien que no tenía la gracia y el poder de Alfonso Sayas, o de Tuntum, o de Juan Camamey, sí tenía clase. No, pero hasta el propio Andrés García tenía su encanto para ese tipo de... No era cómico, era el galán de todas estas películas, pero también tenía su cierto... Si no estaba Andrés García, no era lo mismo. No, pero hay alguien más grande. Hay un hombre, si es que le podemos decir hombre, porque yo creo que era un dios, el Zorro de Plata, el más grande de todos los Casanovas que ha pisado este país, el señor Mauricio Garcés. Y con un terrible complejo de Edipo. Pero sí, o sea, modisto de señoritas, es una barrera infranqueable a la hora de decir, no puedo ser más galán que este caballero. No, esas películas que están es parte del colectivo, es parte de la mente de colmena de la nación. Todos saben que existe, todos saben que está ahí. Memes se han hecho, memes se harán, o sea, es grandiosa esa película. Bueno, lo curioso es que no hay tanto meme, sino citas de escenas. Todavía mejor. O sea, qué grande el señor. Pero vamos a darle un poco de turbo a esto, que creo que se nos está... Ya nos pasamos. Vamos a hablar de los 90s. No hay mucho que hablar, realmente. No me parece. Tal vez en los 90s puedes considerar que empieza el renacimiento del cine nacional, 1991, creo, 92, con Solo con tu pareja, o Como agua para chocolate, bueno, que son películas que marcaron tal vez un fin y un inicio
Y también Bueno, están los videohomes de los 80s, de los claro. Almada. No, por supuesto, los Almadas son infaltables en cada casa de este país. Pero a lo que voy, creo que si hablamos entonces de un inicio, literalmente 1990, Ujú. se llamó Retorno a Aztlán. Esta película tiene la curiosidad de ser la primera película hecha en idioma náhuatl. Ok, Su título original, de hecho, es Necuapatzitli Inatztlán. ok. Es una película de ficción y fue hecha principalmente por el Conaculta, ¿no? Pues es un poco limitado lo que puedes ver, sí depende mucho también de tu conocimiento arqueológico hasta cierto punto, pero es un Es, primer ejemplo de una película que ya no, mira, ya no quiero ser parte del videoclub, ya quiero darte algo en qué pensar, ¿no? es el regreso al cine de arte, puedes decir. Sí, es ficción histórico, es de 1990 y como pues te habrás dado cuenta, no tuvo ni la distribución ni el éxito esperado. No, por ejemplo, yo no la conocía, ahora ya tengo una película más que ver. Uh-huh. Eh, ok, entonces ese es el regreso, o podemos decir que ahí inicia aquel director que, como mencionamos antes, pretende hacer de nuevo las cosas diferentes. De hecho, fue por las épocas de Salinas, ahora que lo mencionas, 1990, cuando el Estado se deshizo completamente. Bueno, no completamente porque siguen aportando, Uh-huh. principalmente en estas fechas, Sí, pero comenzó a vender para estatales. sí. Entre esos incluye lo que hacían cine. Hay una No, cosa muy curiosa que ajá, dice ahorita de Salinas. Quiero que nuestros escuchas nos lo puedan confirmar. Hay un comercial muy antiguo, probablemente de esta época, máximo del 93, donde está el presidente Salinas de Gortari con un carrito tomando diferentes películas de diversas producciones nacionales e internacionales, invitándonos a no consumir piratería. Esto ok. siempre me llamó mucho la atención porque nadie recuerda este comercial. Cada vez que No lo comento, tengo idea de qué estás hablando. la gente me dice de qué hablas, o sea, estás loco. Yo estoy seguro que alguien más lo ha visto, yo estoy seguro que no lo soñé. Ya, No, muy probablemente sí lo soñaste, pero fue un sueño muy vívido. ahora, continuando con esto, ya hablamos de un nuevo cine mexicano, pues aparece también Luis Estrada. ¿Mm? Ujú. Luis Estrada pues tiene su tetralogía, ¿no? Que todos conocemos. La Ley de Herodes del 99, pues creo que es una de las mejores películas que hemos hecho en este país. Un Ujú. mundo maravilloso, que no es tan conocida. El No, infierno, que es la favorita de la gran mayoría, por muchas y muy diversas razones. Y La dictadura perfecta. que es la que terminó volviendo loco a Damián Alcázar, estoy seguro de eso, pero eso lo hablaremos tal vez nunca. ¿Sabes? Lo que sí es que las películas están conectadas porque en La Ley de Herodes, el protagonista, el licenciado Juan Vargas, es Ujú. antepasado de Carmelo Vargas de La dictadura perfecta. Bueno, Ah, antepasado sí, es no, cierto. será su abuelo o su bisabuelo, no me acuerdo, pero Ujú. el caso es que hay una conexión en estas películas que no ves a simple vista. Y de hecho las puedes disfrutar individualmente, no pasa nada. De hecho, yo primero vi Infierno y después vi La Ley de Herodes. No, no las. Esa película se me pasó, estaba muy chico cuando salió. Ujú. Y no le había tomado tanto interés al cine nacional, tal vez. Bueno, el caso es que hasta después la vi. También, Eh, ajá, pero ahí entra un poco igual una ansia tal vez por retratar el México visto desde el mexicano. Y creo que eso es lo que tal vez pegue más, que ya no es el gringo mostrándote al narco mexicano, es el mexicano mostrándote el problema de corrupción y el narco que hay en este país. Eso, nunca eso tal llegaste a vez ver sea. ¿Nunca llegaste a ver un documental o película que se hacía pasar por documental llamada México Ra Ra Ra? Sí, sí, sí recuerdo. Sí, 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 la recuerdo. Algo así siento que es como que eso fue el inicio y Ajá. ya Luis Estrada lo trabajó más. Que también tiene la Sí, curiosidad lo pulió la idea. de que usa los mismos actores casi siempre, ¿no?
sea, en todas sus películas está Damián Alcázar, está Joaquín Cosío, está María Rojo, está Pedro Armendáriz Jr. Pedro Armendáriz Jr., claro. Y ¿Cómo se llama? el enorme Jesús Ochoa. Muy literal, ¿verdad? La verdad sí es de mis actores favoritos de este país. Dicen las malas lenguas que con los años se fue volviendo más y más pesado. De hecho, la razón por la que Pedro Armendáriz Jr. sale en la película de Matando Cabos es porque Jesús Ochoa rechazó el papel, o no es que lo haya rechazado, pero la actitud que tomó con tu padre Christoph Mm, fue muy mamila, entonces por eso decidieron dejarlo de lado, ¿no? bueno, esperemos que no sean ciertas cosas. A mí me agrada mucho Jesús Ochoa. Ajá. Bueno, No, ya, no, pues, a mí también me cae. Mira, su vida personal y qué tan pesado puede ser, nunca debe afectarte en tu admiración por él como actor. ajá, podemos hablar de eso en otro programa porque hay mucho de qué hablar con Sí, eso, ¿eh? sí, eso es un tema bastante amplio. Sí. Lo que sí, ¿cómo se llama? Ya pasando ya los últimos años, vemos que tú me comentabas que había mucho de lo que es el rom-com, la comedia. Sí, ¿No? del año ¿Sí? 2016 para acá tal vez. Eh, Uh-huh. Sí, del año 2016. y de ahí para el real, o sea, a ver, creo que Bueno, así como decía Aizen, pues mira, yo creo que de los años actuales, particularmente el año pasado, tuvimos una situación muy interesante, que fue que por un lado tuvimos Cindy la Regia, mala adaptación de un cómic muy famoso mexicano, que de hecho, salvo el nombre y algunos personajes secundarios, no tienen nada que ver. Y me pareció muy, ¿cómo se llama? Pues decepcionante, porque a mí me gustaba mucho, pero al final sigue siendo una comedia romántica de lo más básico. Y al mismo tiempo aparece Ya no estoy aquí. ¿Mm? Esa eso ya película es mucho. De hecho, ¿es de este año? ¿Perdón? ¿Es de este año esa película? Son del 2019. 2019 Ok. las dos. Ok, ok. La otra, pues Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, que igual está hablando de los habitantes de Monterrey en un ambiente completamente diferente. O sea, literalmente estás hablando de, no sé, Polanco y Iztapalapa. O sea, Sí, son las dos realidades de una misma cultura, de una misma ciudad, de una misma cultura, pero en diferentes clases y estratos sociales, evidentemente. sí. Y obviamente, pues una mucho más trabajada que la otra. De hecho, me parece que mucha gente se quejó con Yo no estoy aquí porque retrataba algo penoso, algo vergonzoso respecto a la realidad de la vida en las ciudades. Y me parece muy, muy, muy mal ese tipo de comportamiento, la realidad. O sea, no creo que tengas derecho a ofenderte cuando muestran la realidad de las cosas, ¿no? Sí, Como pasó en este momento con Los Olvidados. ajá. Sí, que por cierto, muchos años fue vista de forma terrible justamente por eso, por retratar la realidad que vivían los niños de la calle en este país. Y no solo los niños de la calle, la gente adulta con falta de oportunidades también. Y es a lo que va, ¿cómo se llama? No estoy aquí. Bueno, ¿qué nos deparará el cine mexicano en próximos años? Yo espero el regreso de los luchadores y ciencia ficción, pero no lo creo posible. Ahora con Octagón con 20 kilos de más. No, ya será el hijo de Octagón, ¿no? O sea, de hecho, hubo un rumor de que iban a volver él y Atlantis a filmar una película y no sabes cómo. No me hago esperar. El último rumor que escuché fue que iba a jugar su máscara Atlantis contra ¿quién? Y ellos dos iban a jugar su máscara contra. No recuerdo. Creo que contra Pierrot y. Sí, creo que era Pierrot. Bueno,
vamos a dejarlo así. Vamos a finalizar este tema que la verdad nos dio para muchísimo más y podríamos hablar muchísimo más. Y sí, decir probablemente que profundizar en estas épocas. Pasemos a nuestra sección de odio. Sí, en la sección. Ajá. A ver, en la sección de odio realmente no, creo que no probamos nada esta semana para el odio, pero quiero apropiármela esta vez. Uh-huh. Mi odio hacia lo que se ha convertido el cine fácil nacional, que está dejando de lado, que está dejando de lado a producciones como La Delgada Línea Amarilla, producciones como Ya no estoy aquí, producciones como La Camarista, Temporada de Patos, a cambio de ¿qué? De darle exhibición, de darle escaparate al rom-com nacional, que muchas veces termina siendo remakes descarados de películas gringas como esta horrible versión que sacaron de La boda de mi mejor amigo, No manches vida. No, sí tenemos porque, como dices, es parte de, y es parte del problema. Como siempre, es la misma gente la que no pide ver estas otras películas y se tienen que distribuir en festivales de cine. Te puedes considerar muy afortunado si llegas a adquirir alguna. Y es un problema para los que de verdad disfrutamos del cine nacional, que nada más tenemos los despojos de en las salas. Tienes razón. Bueno, el Luis de la semana, como ya debieron de haber adivinado por lo que estuvimos comentando, es el señor Luis Buñuel Portolés, nacido en Alanda, España, muerto en la Ciudad de México en el 83. De una cirrosis hepática, probablemente por consumir demasiado alcohol, haciendo rabietas por el pésimo trabajo que hacía nuestro gobierno con el cine. Sí. Bueno, pues la mayoría de sus películas fueron franco-mexicanas o españolas, y de hecho le debemos su estadía en México a la censura franquista, es decir, a Tío Franco, el hecho de que este hombre nos diera la mejor película mexicana de todos los tiempos. Para mí, al menos. ¿O ya te convenciste? ¿Ya te convenciste? No, sigo pensando que Santo contra las momias de Guanajuato es la mejor, pero voy a volver a ver Los Olvidados por cualquier cosa. Y pues nuestra recomendación de la semana con la que vamos a finalizar es Te toca a ti esta vez. Sí, y siguiendo con el rant de la semana, si es posible que busquen películas nacionales de fechas recientes, como la que acaba de mencionar Luis Paul, la de Ya no estoy aquí, que se encuentra en Netflix, véanlas. Tal vez tengan un problema, a mí me gusta mucho esa película, pero tengo un conflicto con el protagonista, pero eso es para otro tipo de programa. Vean Temporada de Patos si es posible, vean La Camarista, vean cine nacional que no se encuentra solo en el cine, solo en las salas de cine. Esa sería mi recomendación para no dejar morir la industria, más que nada. Perfecto. Bueno, pues yo quiero recordarles que pueden escribirnos a ¿cómo se llama? ¿Cuál es nuestro poquito? La casa de los luises@gmail.com. Eso, a la casa de los luises@gmail.com. Visiten nuestro canal de YouTube, La Casa de los Luises, nuestra página en Facebook, igual La Casa de los Luises. Y aunque siempre lo digo, de verdad tenemos la intención de subirlo a Spotify pronto. Les agradecemos mucho su escucha. Yo soy Luis Paul. Antes de despedirnos, igual disculpen los problemas técnicos, pero es la primera vez que hacemos algo a la distancia. Esperamos para la próxima ya tenerlo mejor. Uh-huh. Y pues me despido. Yo soy Luis Manuel. Gracias. Adiós. Adiós.